Hola, bienvenidos a un día más de física desde donde se pueda. Estamos ahora en otro lugar en la Ciudad de México, no lejos de el sitio donde hemos hecho las otras transmisiones, las otras Facebook Live, Facebook Live, Facebook Alive. Estamos simplemente en un edificio de junto en la zona habitacional desde la que he hecho las otras transmisiones. Eh, y hemos estado hablando de sólidos, de líquidos y de, espero que se aprecie, espero que se pueda ver, porque en este otro recipiente tengo, parece que se alcanza a ver un poco. Algunos dicen gases, en este caso puse agua muy caliente, de hecho agua que había llegado a su máximo, eh, voy a mencionar una cantidad que no hemos mencionado, máxima temperatura antes de cambiar de estado de fase, de pasar de líquido a vapor. Se alcanza a apreciar un poco el vapor de agua, que es lo que le sucede al agua cuando cada poquito de agua en el recipiente se mueve, se mueve, se mueve, se mueve hasta que se empieza a salir de la fase líquida del agua, el vapor de agua. Algunos le llaman a esto la fase de vapor de agua o la fase de gas. ¿Qué son los gases? Es nuestro tema de discusión el día de hoy. Los gases, ¿cómo son? ¿Qué son? ¿Cómo se comportan? Bueno, ya vimos que los sólidos, como esta pelota, esta en particular es indeformable en condiciones normales, no en un juego de béisbol donde dependiendo de lo que le suceda a la pelota cuando se encuentra con el bate puede sí deformarse, pero en condiciones estándar de una vida humana, a velocidades moderadas y aún en colisiones moderadas, la pelota no cambia de forma y podemos considerarla como un sólido indeformable. La taza en la que puse el agua caliente es indeformable, colisionan y no se deforman. En cambio, los líquidos, aquí tengo el consabido globo con agua, lo puse adentro de un vaso sólido y vemos que el líquido es deformable, cambia su forma, muevo el vaso y es evidente que cambia la forma del agua. Bien. El agua fluye y el agua sí se parece al sólido en el sentido de que no puedo reducir el volumen de la pelota, es incompresible y este es el globo que tiene agua, ahí está. También su volumen no cambia, puede cambiar un poco la forma, tiene una forma semiesférica, si lo puedo cambiar a una forma casi plana, pero el volumen no disminuye. Decimos que los líquidos son incompresibles también. ¿Qué sucede en cambio cuando tengo un globo con gas? ¿Cuál gas? El gas del aire, el aire que es gas o gases. Aquí tengo una bomba que empuja aire, toma aire por un orificio y lo saca por otro, toma aire por un orificio, lo saca por otro, y vemos aquí que este globo tiene aire. Voy a, por el momento, permitir la salida del aire de este globo. Ahí está. Dejémoslo así.
Tengo aquí otro globo, entonces, con aire. Este globo tiene aire, este es el globo que tiene agua, adentro de un vaso igual. ¿Qué sucede si sobre la superficie del líquido ejerzo una fuerza? Sobre el área del globo ejerzo una fuerza, pues veo que hay una presión, una fuerza sobre el área, y el volumen del agua no cambia. El líquido es incompresible. ¿Qué sucede si ahora lo hago al revés? Tengo ahora un globo con aire, tiene una superficie semiesférica, es deformable, los gases son deformables, como los líquidos, pero vean que cuando ejerzo una fuerza sobre el área del globo, si alcanza a meterse el vaso que tengo en una mano sobre el vaso que tengo en la otra, y el volumen del aire alcanza a disminuir. Los gases son, a diferencia de los líquidos y de los sólidos, son compresibles. Ejerciendo una fuerza sobre la superficie que contiene el gas, puedo reducir su volumen. Los gases son compresibles, a diferencia de los otros dos formas de materia, sólidos y líquidos. Sin embargo, vemos que los gases se parecen a los líquidos fluyen. Los gases vemos que también pueden fluir. Tomo aire de la atmósfera, lo meto en este cilindro. Este es un pistón, este es un cilindro, y al comprimirlo, el aire fluye de la atmósfera al cilindro, al globo. Los gases se parecen a los líquidos en el sentido de que son fluidos, pero se distinguen de ellos en el sentido de que son compresibles, mientras que los líquidos, que se distinguen de los sólidos porque los líquidos son fluidos, como los sólidos indeformables, los líquidos también son incompresibles. Sólidos y líquidos son incompresibles. Líquidos y gases son fluidos. Líquidos y gases son fluidos. Pero los gases son compresibles, a diferencia de los líquidos. Entonces, podemos observar que las diferentes formas de agregación de la materia pueden tener propiedades o características similares entre ellos, pero también pueden tener características que los distinguen a unos de otros. Son los conjuntos de propiedades o características los que distinguen a los sólidos, de los líquidos, de los gases. Por cierto, lo que podemos observar es que, ¿cómo puedo medir la cantidad de un gas? Pues quizá en un recipiente graduado le puedo meter gas, pero también puedo ver que, vamos a ver, voy a desinflar este globo, le voy a sacar el aire que tiene. Y ahora tiene cero cantidad de aire. Le puse un poco de aire y cambió el espacio que ocupa, el espacio tridimensional que ocupa el gas o el aire dentro del globo. Le pongo otra cantidad igual y aumenta el volumen. Y no solo eso, vemos que los gases son compresibles. Puedo comprimir fácilmente este globo. Bien, ya le volví a sacar el aire. Fuerza sobre área, presión. El aire ejerce una fuerza sobre la superficie del globo. Mientras más aire hay, mayor es la presión que ejerce el aire sobre las paredes del globo. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber eso? Recordemos que la presión es fuerza sobre la superficie
y lo que encuentro es que mientras más aire tiene el globo, mientras mayor es la cantidad de gas dentro del globo, es más difícil modificar sus paredes. Veamos. Ahora el que va a inflar es la bomba, está inflando el globo. Parece que soy más eficiente yo inflándolo. O más bien creo que el globo. Pasemos a esto. Hagámoslo a la antigüita. Va siendo mayor la fuerza necesaria para modificar la superficie del globo, va aumentando la presión. La presión es proporcional a la cantidad de gas en el recipiente. De hecho, la presión es proporcional a la cantidad de gas en cualquier lugar. Mayor cantidad de gas, mayor la presión en las paredes del globo. Mayor cantidad de gas, mayor la cantidad de fuerza necesaria para modificar las paredes del globo. Mayor la cantidad, ese es otro efecto que más adelante veremos cuando los gases cambian el espacio que ocupan, el volumen que ocupan en el espacio, en un espacio tridimensional, cómo se mueven y el efecto que tienen en otras formas de materia. Eso lo veremos en otra sesión, más adelante. Sigamos un poco hablando sobre los gases. Lo hice aquí porque aquí no hay gatos. No es mi intención causar tortura animal. Eso es un criterio bioético cuando se trabaja en ambientes donde hay al menos fauna. Bien. Entonces, podemos encontrar que algunos materiales sólidos se deforman, pero porque no son completamente sólidos. ¿Qué podemos asumir del hecho de que esta pelota se pueda deformar a diferencia de esta? Que esta en realidad es sólida, al menos en su superficie, pero en el interior debe tener algún material que sea deformable, que sea compresible, que sea deformable y compresible. ¿Y cuál es? Adentro de esta pelota hay gas, aire. En la pelota de squash también es deformable, es compresible, porque no por el sólido que la conforma inicialmente, sino por el gas que tiene adentro. Esta pelota es deformable, parece sólida, pero es deformable y es compresible. Sin embargo, adentro no encontramos una cámara gaseosa, una cámara con aire, como en la pelota de tenis. ¿Qué sucede? Pues a veces resulta que encontramos materia sólida agregada y entre cada poco de materia sólida agregada puede haber materia en otro estado de agregación, puede ser gas, pueden ser líquidos, y de esa manera tenemos una combinación de materia, mezclas de materia que no son como el agua con etanol o el agua con oxígeno con dióxido de carbono, sino que son mezclas a las que llamamos mezclas no homogéneas o suspensiones. Bien, y eso es importante porque a veces los gases se comportan de manera en la cual no podemos verlos. De hecho, no vemos normalmente los gases que componen el aire porque de hecho son más de un gas. Ahora sabemos que el aire atmosférico, el aire de la atmósfera de la Tierra, está formado por una mezcla de gases diversos, dos de los cuales son los más abundantes, que son el nitrógeno, un gas llamado nitrógeno, y un gas llamado oxígeno.
Por cierto, el más abundante, más del 70% de los gases que conforman a la atmósfera en la Tierra, son gas de nitrógeno. Más de un 20% del gas que forma la atmósfera es oxígeno y el resto son otros gases. Otros gases que podemos tampoco ver. Otros gases que son producto, por ejemplo, esto es un cerillo, un fósforo que está formado por madera, tiene aquí un material que permite que se transforme y que entre en ignición. Bien. Bueno, aquí empieza a quemarse la madera, vemos que ya no es café, empieza a ponerse negra. De hecho, aquí lo que tenemos no es un cambio físico, sino un cambio químico. ¿Sí? Y lo que vemos aquí no es exactamente el gas que normalmente asociamos con la combustión de la madera o de los materiales formados por carbono, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas invisible que también se encuentra de manera natural en la atmósfera terrestre. ¿Qué es lo que vemos entonces como ese, y que llamamos humo? Ese fluido se mueve, es un fluido, o es una serie de fluidos, de hecho, al que llamamos coloquialmente humo. El humo o los humos son de hecho pequeñas partículas del material que se ha transformado, en este caso son fragmentos de carbono, fragmentos de otros productos que se forman cuando la madera se quema y que por su pequeño peso, es decir, la masa en función de la aceleración de gravedad, su peso es muy poco y flotan en el aire entre los gases oxígeno y nitrógeno y dióxido de carbono y vapor de agua que también es de manera natural en la atmósfera terrestre, y alcanzamos a verlos. A veces podemos ver algunos gases o partículas muy pequeñas, no necesariamente gaseosas, como los humos, que son partículas submicroscópicas suspendidas entre los gases del aire. Son entonces también suspensiones, y a veces es más evidente cuando vemos mezclas de sólidos muy pequeños, sólidos microscópicos o incluso submicroscópicos, suspendidos en el aire, mezclados con el aire, formando no una solución de gas en gas, sino una suspensión de polvos entre gases. Distinguimos entonces a las soluciones de las suspensiones porque en las soluciones no podemos distinguir a los componentes. Las mezclas, sean de líquidos, de gases, de sólidos, los mencionamos como aleaciones, serán considerados como soluciones cuando no podemos distinguir a simple vista sus componentes, aunque tengan color. Quizá alguno de los componentes que se mezclan presenta color, por ejemplo el cloro gaseoso es verde, el yodo gaseoso es violeta, el azufre cuando se encuentra gaseoso es amarillo, y podemos inferir que hay azufre, cloro, o por ejemplo el bromo gaseoso es rojo también. Podemos asumirlo porque estamos viendo los colores de esos gases. Sin embargo, no son necesariamente partículas como el vapor de agua, que son microgotitas, son microgotas que están suspendidas en el aire. Las soluciones siempre serán aquellas en las cuales no podemos distinguir individualmente los componentes, aunque sean pequeños. Las suspensiones serán entonces aquellas mezclas en las cuales podamos distinguir al menos uno de los componentes. Entonces podemos tener, para cerrar esta semana, cuando hemos hablado de las propiedades de la materia, debemos mencionar que la materia difícilmente se encuentra sola, algún tipo de materia, algún componente o alguna sustancia difícilmente está sola, pero cuando la encontramos, le llamamos sustancias puras. Casi siempre las encontramos combinadas en mezclas. Si no distinguimos a los componentes, serán mezclas de soluciones o soluciones simplemente. Si podemos ver al menos uno de los componentes, más adelante veremos cómo podemos hacerlo
quizá con algún auxiliar, serán suspensiones, y las hay soluciones de gases en gases, de líquidos en líquidos, de sólidos en sólidos, de sólidos en líquidos, de sólidos o de gases y sólidos, y de gases y líquidos. Y también habrá las mismas combinaciones cuando observemos al menos uno de los componentes, a las cuales podremos caracterizar como suspensiones. Finalmente, podemos cuantificar a los componentes, más evidentemente en el caso de los gases, cuando tenemos mezclas de gases, por la presión, es decir, la fuerza contra el área que ejerce imaginemos que son un gas y esta es una partícula de otro gas, están moviéndose y cada uno de ellas ejerce sobre superficies. Este movimiento colisiona, ejerce una fuerza sobre la superficie, una presión, dependiendo de sus características, por ejemplo, de su masa atómica o masa molecular, estará ejerciendo una fuerza sobre la superficie, una presión debida a este componente, a este compuesto, y esta sería una presión diferente, dado que son compuestos distintos, tiene una masa diferente, una velocidad diferente, su presión será diferente a la de este otro con sustancia distinta. Cada una ejerce parte de la presión total de la mezcla de gases sobre las superficies del recipiente que los contiene. Así decimos que la presión total de la mezcla de gases es la suma de las presiones parciales que cada uno de las sustancias gaseosas ejerce sobre la superficie o sobre el recipiente que lo contiene. Entonces, la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Y el mismo principio se puede aplicar en el comportamiento de los líquidos y de los sólidos en sus mezclas. De esto estaremos utilizando estos conceptos más adelante para seguir preguntándonos dentro de la biología cómo funciona, y la respuesta la encontramos en las leyes y principios de la física. Por hoy nos despedimos. Mañana nos mantenemos en comunicación, mañana sábado, para dudas, consultas, y les estaré dando ya las primeras retroalimentaciones de los materiales que han estado enviando por los diferentes medios. Por hoy nos despedimos.